Este es el tema 4.4, códigos de línea. Un código de línea es un código utilizado en un sistema de comunicación para propósitos de transmisión. Son frecuentemente usados para la transmisión digital de datos. Estos códigos consisten en representar la señal digital transportada respecto a su amplitud y respecto al tiempo. La señal está perfectamente sincronizada, gracias a las propiedades específicas de la capa física. La representación de la onda se suele realizar mediante un número determinado de impulsos. Estos impulsos representan los unos y los ceros digitales. La señal en línea codificada puede tener las siguientes utilidades en diversos campos. Puede ser puesta directamente en una transmisión de línea en forma de variaciones de voltaje o corriente. Esta está bastante modulada para crear una señal de radiofrecuencia que puede ser mandada libre en el espacio. Puede ser usada para encender y apagar una luz en redes inalámbricas ópticas. Puede convertirse en campos magnéticos en un disco duro y puede ser impresa para crear códigos de barra. La codificación RZ es un sistema usado en telecomunicaciones en el cual la señal que representa cada bit retorna 0 en algún instante dentro del tiempo de intervalo de bit. Por lo tanto, las secuencias largas de unos o de ceros ya no plantean problemas para la recuperación de reloj al receptor. No es necesario enviar una señal de reloj adicional a los datos. Esta codificación tiene el problema de utilizar el doble de ancho de banda para conseguir transmitir la misma información que los códigos NRZ. Se denomina NRZ porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor 1. Mediante la asignación de un nivel de tensión a cada símbolo, se simplifica la tarea de codificar el mensaje. Esta es la teoría que desarrolló el código NRZ. La decodificación en banda base se considera como una disposición diferente de los bits en la señal on-off. De este modo, se adapta la señal al sistema de transmisión utilizado. Para ello se emplean los códigos tipo NRZ. Dentro de los códigos NRZ se establece una clasificación, pudiendo tratar de códigos del tipo NRZL, donde el 0 representa el nivel alto y el 1 el bajo, o NRZI. Al transmitir un 0 no se produce transición y en cambio al enviar un 1 se produce una transición a nivel positivo o negativo. Estos códigos son fáciles de implementar. Su uso eficaz del ancho de banda, NRZI es inmune a ruidos y errores de cableado, con capacidad de sincronización y de detección de errores. La codificación Manchester es un método de codificación eléctrica de una señal binaria, en lo que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación autosincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Una desventaja es que consume el doble de ancho de banda que una transmisión asíncrona. Las señales de datos y de reloj se combinan en una sola que autosincroniza el flujo de datos. Cada bit codificado contiene una transición a la mitad del intervalo de duración de los bits. Una transición de negativo a positivo representa un 1 y una transición de positivo a negativo representa un 0. Manchester diferencial es un método de codificación de datos en los que los datos y la señal de reloj están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizable. Es una codificación diferencial que usa la presencia o ausencia de transiciones para indicar un valor lógico. Esto aporta algunas ventajas sobre la codificación Manchester, como la detección de transiciones, que es a menudo menos propenso a errores que comparar con tierra en un entorno ruidoso. La presencia de las transiciones es importante, pero no la polaridad. La codificación diferenciales funcionarán exactamente igual si la señal es invertida. El código AMI es un código de línea recomendado para las transmisiones binarias. Se puede definir como un código bipolar con retorno a cero con algunas particularidades. Este código, cuando se asigna un impulso positivo al primer 1, al siguiente 1 se le asigna impulso negativo, y así sucesivamente. Por lo tanto, se asignan alternativamente impulsos positivos y negativos a los unos lógicos, además de ser el tipo de retorno a cero. Durante la segunda mitad del intervalo de bits se utiliza la tensión 0 para representar el 1. El AMI cumple con las condiciones siguientes. El espectro de la señal de la frecuencia 0 debe ser 0, ya que la mayoría de los canales eliminan la componente continua de las señales.
El máximo espectral debe ser un submúltiplo o en la proximidad de un submúltiplo de régimen binario. Así la energía necesaria para reducir la señal estará en la zona en la que la atenuación de transmisión del cable es más reducida y la atenuación de la diafonía es mayor. Así se conseguirá una mejor relación señal-ruido. Se reducen los requerimientos de potencia y se logra una mayor inmunidad a la diafonía. El código HDB3 es un sistema de codificación utilizado en Europa, Asia y Sudamérica. La denominación HDB3 proviene del nombre en inglés High Density Bipolar Tree, CIROSC. Puede traducirse como código de alta densidad bipolar de 3 ceros. En el mismo, un 1 se representa con polaridad alternada, mientras que un 0 toma el valor 0. Este tipo de señal no tiene componente continua ni de bajas frecuencias, pero representa el inconveniente que cuando aparece una larga cadena de ceros se puede perder el asincronismo al no poder distinguir un bit de los adyacentes. El código B8ZS es un método de codificación usado sobre circuitos T1 que inserta dos veces sucesivas el mismo voltaje, refiriéndose a una violación bipolar. En una señal donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos, el dispositivo que recibe la señal interpreta la violación bipolar como una señal de engranaje de distribución, que guarda la transmisión y dispositivos de encubrimiento sincronizados. Generalmente, cuando sucesivos 1 son transmitidos, uno tiene un voltaje positivo y el otro tiene un voltaje negativo. Es decir, cuando aparecen 8 ceros consecutivos, se introducen cambios artificiales en el patrón basados en la polaridad del último bit, uno codificado. V es la violación, mantiene la polaridad anterior en la secuencia. V es la transición, invierte la polaridad anterior en la secuencia. B8ZS está basado en el antiguo método de codificación llamado Alternate Mark Inversion, o AMI.